Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa no pienso perder. En mi casa yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos a sol y en infierno de impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Comenzamos de nuevo una andadura con el deporte, con el fútbol base gallego como siempre, aquí en Popular Televisión con el programa Chute y Gol. Hoy es el primer programa del 2013 y quiero ofrecerte el contenido, decirte que venimos con energía, con ilusión y con ganas. Después del parón navideño volvemos con energías renovadas. Categoría Prebenjamín, Santa Mariña, Sárdoma en Vigo y Ural Victoria en La Coruña. Benjamín Fútbol 8, Barbadas Orense, Calasanz Imperator y Orza Juvenil Depor. Derbi vigués en Infantil Primera, Valmiñor Coruxo, un partido abierto. Cadete Liga Gallega, el Rápido de Bouzas en apuros, ¿será capaz de puntuar en Ourense frente al Pabellón? Goles, espectáculo, emociones deportivas, aquí en Chuta y Gol. Comenzamos con la categoría Prebenjamín. Es un partido en Vigo entre el Santa Mariña, el Sárdoma y el Ural Victoria en La Coruña. Fútbol 8, Prebenjamín, en Chute y Gol, Popular TV. Estamos en Vigo, en el campo del Santa Mariña. Es un partido de Prebenjamín correspondiente a la liga local de la ciudad olívica. Juega el Santa Mariña, como es habitual, de rojo contra el Sárdoma. Controla ahora del Sárdoma al centro del campo, recupera el Santa Mariña. Estamos de nuevo con Chute y Gol después del parón y de esas vacaciones merecidas de Navidad, fin de año, Reyes. Y volvemos de nuevo con la actividad deportiva. Vuelven las ligas federadas en los campos de Galicia. Primer gol del Santa Mariña que marca Álvaro. 1-0 a favor del equipo local. Juega el Santa abriendo por parte derecha. Controla aquí bajándola sobre el número 5. Recupera el Sárdoma. Es ahora el número 8 que abre sobre el extremo derecho, que la pone muy bien en el área. Semifallo en el despeje de ese defensa central del Sárdoma. Y Sergio consigue el 2-0. 2-0. 2 goles en los minutos iniciales de este partido correspondiente a categoría Prebenjamín. Vence el Santa al Sárdoma 2-0. Es ahora Cristian, que suma el tercer gol para el equipo local. Las madres en la grada en esta mañana fría de esta primera jornada del 2013. De nuevo Sergio, ahora 4-0, dominio total, como digo, del Santa Mariña sobre el Sárdoma. Es un partido casi sin color. Sigue peleando ahí ahora un delantero con el defensa. Recupera aquí el Sárdoma, a ver si es capaz de acercarse a la portería. Busca el primer disparo saliendo fuera. Sin peligro para el cancerbero, para el guardameta del Santa Mariña. 6-0 ya a favor del Santa. Es Diego el que marca este sexto gol. El partido, en principio, tiene un vencedor. Sigue jugando el Santa de banda derecha, que la pone en el área.
Recupera aquí muy buena parada del portero, pero llega Diego para colocar el 7-0. Como hemos observado en el printer del inicio del encuentro, esto ha tenido un resultado abultado a favor del equipo Santamariña. Nosotros damos un pequeño resumen de los goles para no cebarnos en la goleada, sobre todo en esta categoría prebenjamín. Era Diego Ovales ahora el que marcó ese gol. Una lesión aquí de este jugador del Sárdoma, que de forma valiente. Falta a favor del Sárdoma. A ver si llega aquí un balón. Pues no, tampoco, ni con esta falta balón parado ha tenido suerte el Sárdoma para poder poner en peligro al Cancerbero del Santamariña. Llega el Santamariña una vez más aquí en los minutos finales del primer tiempo. Balón que pega en el poste, cae a este otro jugador. Y es Alex Ogael el que marca un nuevo gol. Era Alex el que marcó el gol. Seguimos aquí en categoría prebenjamín. Primer partido del programa de hoy de chute y gol. Categoría prebenjamín Santamariña Sárdoma en Vigo. Disparo ahora sí que es Gael, que marca el 9-0. Y esto es lo que podemos ofrecer de este partido por respeto y por sentirnos mejor. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Un Maris Blue. Un Lourdes. Una hamburguesa completa. Una especial Papus. was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. Estamos ahora en La Coruña, es un partido también de prebenjamín en el campo de Agrela 2, jugando el Ural de verde y pantalón blanco contra el Vitoria de pantalón negro y camisa a rayas, jugando ahora aquí el Ural dentro del área del Vitoria, por banda izquierda, no en el área. Juega el Vitoria ahora, el número 4, balón fuera. Categoría, como digo, prebenjamín de la liga local en Coruña. Es el primer gol ahora a cargo del Ural, que consigue David. 1-0 a favor del Ural sobre el Vitoria. Juega ahora el Vitoria. Una falta ahora a favor del Vitoria, en esa entrada que va a patear este niño del Vitoria. Consigue efectivamente el empate por medio de Carlos. Juega ahí un Ural, hay una falta. Va a ejecutar esta falta el Ural sobre la portería. Buena parada del Cancerbero.
Vitoria ahora buscando la portería, asiste aquí a su compañero. Balón peleado ahí entre los jugadores del Vitoria y del Ural, se la lleva este chico, el 15 del Ural, es sujetado, agarrado por la camiseta, el árbitro aplica la ley de la ventaja, se hace con la pelota al cancerbero, se anticipa aquí el delantero, ahora casi sorprende al portero fuera de su lugar, en este disparo desde el borde del área, jugando el Ural. Juega el Ural, consigue este gol ahora el Ural, que vence al Vitoria en este partido de Prebenjamín. Evoluciona el partido de Prebenjamín, Ural Vitoria, campo Agrela 2 en La Coruña, balón peleado, se hace con él este niño del Vitoria, se gira, la recupera aquí el chico del Vitoria, busca portería y consigue marcar, aunque tenía también una buena asistencia a su compañero, a su izquierda. Estamos en Chute y Gol en Popular TV. Seguimos con más Fútbol 8, ahora es la categoría Benjamín, una categoría donde vamos a dar 3 encuentros, 2 en La Coruña y 1 en Orense, Fútbol 8. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Estamos ahora en un partido correspondiente a categoría Benjamín en la ciudad de Arburgas, en Orense, entre el Bárbadas de azul y Club Deportivo Orense de rojo, en la tarde del sábado, una tarde fría, en la ciudad orensana. Disparo aquí del Orense sobre la portería del Bárbadas, que despeja el portero. De nuevo el Orense abriendo a banda izquierda, estaba acosado el equipo local. Balón ahí controlado, muy bien el portero del Bárbadas evitando ese disparo ceñido al poste. Juega el Bárbadas en el centro del campo, va conduciendo este jugador, nadie es capaz de quitarle la pelota. Consigue aquí el delantero del Bárbadas, casi como el campo está mojado, marca gol, pero quedó la pelota frenada. Hay una melé que consigue marcar Álvaro un gol. Dispara ahora este jugador del Bárbadas. Buena intervención del portero del Club Deportivo Orense en este partido de Benjamín Fútbol 8. Es ahora esta chica, creo que se llama Zaira, que acorta distancias. Numeroso público en la grada para seguir este encuentro. En la tarde del sábado llegamos al descanso con empate a 1. Comienza la segunda mitad, el segundo tiempo, disparo de este chico del Bárbadas, buscando portería. Es ahora el Orense, rozando el poste ese disparo del niño del Orense. Juega el Bárbadas aquí, control por la banda izquierda, asistencia, buena salida del portero que evita el peligro, despejando. Numeroso público, como decía antes, en el campo del Bárbadas para asistir a este partido de Benjamín. Buena parada, buena intervención del portero del Bárbadas, que deja la pelota muerta en el área. Punto a punto están los chicos de la delantera, pero muy bien defendido ese balón muerto en el área. Es ahora un mano a mano aquí de este jugador del Bárbadas, tapando muy bien la portería en su salida.
el portero del Club Deportivo Orense. Balón al poste en ese disparo del Barbadas. Quiere salir a la contra Club Deportivo Orense, tocando de primeras, como a mí me gusta. Sigue dominando. La jugada acabó sin consecuencias, sin nada. Nuevo disparo desde la banda izquierda de este niño del Barbadas. En categoría Benjamín Fútbol 8, liga local de un partido correspondiente a la ciudad de Orense. Conduciendo aquí, recibe Zaira, que dispara de primeras con la zurda. Se le va el balón por debajo al portero, quizás porque está embajada por la lluvia, y Zaira consigue ese gol. Final del partido, victoria del Barbadas. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color. Estamos ahora en Coruña, en el campo de Agrela 2, para asistir a un partido correspondiente a categoría Benjamín, jugando el Imperator y el Calasanz. El Imperator, que viste hoy de azul, y de rojo el Calasanz. Como digo, Benjamín Fútbol 8, Agrela 2 en La Coruña. Jugando a Calasanz aquí por medio del número 3. Le sale al paso el número 4, defensa del Imperator. Balón disputado ahí, se lo lleva finalmente el jugador del Imperator, que juega con su compañero por banda derecha. Corta la jugada el Calasanz. El portero del Calasanz sobre el número 4 para salir con la pelota controlada. Se anticipa aquí robando esa pelota el jugador del Imperator con un disparo que a punto está de costarle un gol. Balón que va a salir fuera. Llueve en la ciudad de La Coruña, como es habitual en las últimas jornadas. Lluvia, viento, frío, pero buen fútbol de quilates, con jugadas en acciones deportivas en los terrenos de juego del fútbol base gallego. Esto es chuta y gol. Como sabes, en Popular TV, miércoles 8. De nuevo repetimos, los domingos a las 7. Disparo ahora es el jugador del Imperator que ha salido fuera. Juega el Imperator de primeras en el centro del campo. Asiste muy bien aquí para este chico. Pega el balón, rechazado por un defensor. Buen disparo también, con muy buena colocación del portero del Calasanz. Partido entretenido en Agrela. Es un gol ahora a favor del Imperator en estos momentos iniciales, a cargo de Pablo Moreno. Consigue el primer gol para el Imperator, que juega por medio de esta niña por banda derecha. Buena parada, como se puede observar, llueve fuerte. Está dominando el juego el Imperator. Me gusta este fútbol de este equipo. Muy bien, esta niña aquí abriendo por la banda derecha, la pone de primera, muy bien colocada, buena intervención del portero, con un buen centro desde banda derecha del Imperator. Juega el Calasanz sacando de banda. Saque la pelota como puede. Aquí ahora la recupera esta jugadora, luchadora del Imperator. Me gusta. Disparo flojo lejano, sin peligro. Va el Calasanz ahora intentando sorprender, y consigue con esta muy buena llegada del número 10 y buena intervención el Calasanz a punto de empatar el encuentro. Buena cesión, buena asistencia, buena llegada de ese 10, buena intervención del portero del Imperator, que está a punto de un mano a mano contra el portero del Calasanz, y es ahora Antón el que consigue el gol. Antón el que consigue el segundo gol para el Imperator. Tenemos algunos ruidillos por aquí de la gente de la grada. Juega el Calasanz, recupera el Imperator, se la pincha por arriba para ese delantero. Finalmente el defensa evita ese gol después de haber pegado la pelota en su bota y la ha sacado en la misma línea de gol. De nuevo el Imperator, salen 3 jugadores. Buena jugada de este chico. De nuevo Antón, que marca el gol para el Imperator, que vence con claridad al Calasanz en Benjamín Fútbol 8 en Coruña. Disparo ahora de Calasanz, sin problemas para el portero de Imperator.
Muy bien pinchado, muy bien ejecutado este nuevo gol del goleador del partido, del goleador de esta jornada, Antón. Goleador Antón, con caridad. Estamos en el descanso, asistencias, consejos técnicos de ambos entrenadores a las dos plantillas de este partido correspondiente a Benjamín Fútbol 8, los padres y madres contentos y satisfechos disfrutando de la evolución deportiva de sus hijos. Juega Imperator por medio del número 7, que es zurdo, y consigue ampliar el marcador. Consigue ampliar el marcador. El Imperator busca ahora ahí un balón elevado, remata de cabeza. Muy bien, metió ahí la pierna, se hizo un poco de daño el portero, pero siempre sin mala intención por esta jugadora de Imperator que domina el marcador y de forma contundente y clara. Muy bien esta chica, me gusta cómo juega, asiste aquí, recibe sobre el número 9. A punto estuvo ahí pensando un poco lo que tenía que hacer, pero finalmente ha logrado su objetivo y ampliar el marcador por medio de Noel López. Los goles del Imperator, estoy confundido, son de Antón, de Joel, la chica se llama Aroa, y de Marcos Seijas, que es el que marca también el sexto. Como digo, los goles del Imperator a cargo de Pablo Moreno, Antón, que ha conseguido 2, Joel, Aroa y Marcos Seijas, que consigue el sexto. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color. Estamos de nuevo en un partido correspondiente con esta mañana de viento, frío, etcétera, etcétera, en Coruña para asistir a un partido, el cierre de Benjamín, correspondiente al Loza Juvenil Deportivo de La Coruña, jugando el D por aquí, por medio de su número 4, abre por banda izquierda. Recupera aquí ahora el Loza Juvenil. De nuevo en posesión de la pelota el equipo del Deportivo de La Coruña. Sin centro sobre el área, rechaza la pelota este central, el número 3 del Juvenil. Partido de Benjamín Fútbol 8 de la Liga de la Ciudad Herculina. Enchute y Gol Popular TV, como siempre, miércoles 8 de la tarde, con redifusiones los domingos. Balón ahora ahí en el área, lo recoge este delantero del Deportivo, que consigue abrir el marcador. Es un gol de Alex Boado con el 1-0 a favor del equipo del Deportivo. En este caso 1-0 no, sería 0-1, ya que el equipo local es el Loza Juvenil. Sigue el Depor controlando la bola. Le sale al paso aquí este defensor que le cierra. Recupera el Deportivo, asiste aquí en el centro. Balón desviado sin problemas. Está dominado en estos instantes iniciales con jugadas de peligro el equipo Loza Juvenil sobre el Deportivo, que ha buscado un nuevo disparo, un nuevo balón a la portería del equipo de Loza Juvenil, como en este caso es uno detrás de otro. El Loza Juvenil ahora parece que se repone, se aproxima al área y a las inmediaciones del área de la portería por medio de su número 9 muy bien, con caridad. Finalmente la pelota se hace con ella de nuevo este chico de Loza Juvenil. A punto está de poder lograr algo positivo, pero no ha sido así. Sigue dominando el juego el Deportivo en el centro del campo, jugando a banda izquierda. Conduce este chico. Centro sobre... centro no. Buscando portería, mejor dicho, al palo largo, desviado. De nuevo un disparo del jugador del Depor, en esta categoría Benjamín Fútbol 8 en La Coruña. Aquí remate en semifallo de este jugador del Deportivo. Está acosado el Loza Juvenil.
Efectivamente, es un nuevo gol del Deportivo de La Coruña que se hace de momento acreedor en el marcador con una clara ventaja sobre el Loza Juvenil. Sigue jugando Deportivo. Estamos ahora en la segunda mitad. Ha dejado de llover, aparece un poquito el sol. Está la cosa un poquito mejor, más positiva, más favorable para la práctica del fútbol. Jugando el Depor. Toca de primeras para el chico que entra por banda izquierda. Buen disparo buscando la portería, rozando el poste. Sigue a la carga el Deportivo. No le sale nadie al paso, juega cómodamente. Recibe ahora aquí este chico del Depor que define con calidad y maestría en este gol que deja ya, digamos, casi clarificado quién va a ser el vencedor. Decir que los goles del Deportivo los marcó Alex Boado, Pablo, Robert, Noel López y Jairo. Noel López y Jairo con el cuarto y el quinto del Depor. El Loza Juvenil que quiere pero no puede, pero como digo siempre aquí en Chute y Gol, lo importante es participar, lo importante es practicar deporte, pasárselo bien, hacer amigos. Sigue el Depor en Benjamín Fútbol 8, Liga de La Coruña. El Loza Juvenil de azul como local contra el Deportivo. Ataca el Deportivo ahora desde la banda derecha, buena parada del portero de Loza, que desvía la trayectoria, saliendo el balón fuera como hemos observado en imagen, pero sigue todavía el peligro aquí contra el portero de Loza. Los jugadores del Deportivo que tienen numerosas ocasiones para perforar la portería. Se pisa aquí la pelota, se gira este chico, balón al medio, llegada de este jugador, el número 12, con un gol por la escuadra de calidad en este Benjamín Fútbol 8. Balón luchado ahí, el árbitro va a patear esta falta desde el centro del campo, un jugador de Loza. Y es una de las pocas intervenciones del rubio cancerbero del Depor, que sigue aquí abriendo a banda izquierda, recibe el número 5, levanta la cabeza, final del partido, parece que hay una lesión todavía, una lesión de este niño que tiene que sacar en volandas el propio entrenador. Sigue el Depor. Buena asistencia aquí, que recibe solo. Muy buena parada, muy buena intervención del portero de Loza Juvenil en ese disparo en un 1 contra 1, como se dice, a boca de jarro, por parte de este guardameta que está dejando muestras de calidad bajo los palos de Loza Juvenil. Ahora sí que no ha podido llegar. Es un gol más del Deportivo de La Coruña. Final del partido con este gol de cierre de Jairo, victoria del Depor en Benjamín Fútbol 8. Me encanta hacerte feliz, me encanta llevarte el fútbol base ahí a tu hogar, para que estés en compañía de tu hijo, de tu hija, de la familia, disfrutando como si ellos, que por cierto lo son auténticos profesionales. Es ahora un partido correspondiente a Infantil Primera, jugado en Vigo, un partido que promete, un partido con garra, un partido disputado y un partido que pertenece al Coruxo y al Valmiñor, jugado en Ureca, Nigrán. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan.
Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Un Maris Blue. Un Lourdes, una hamburguesa completa. Un especial Papus. I'm wide awake, yeah, I was in the dark. I was falling hard with an open heart. I'm wide awake, I didn't read the stars so well. I'm wide awake, and now it's clear to me that everything you see ain't always what it seems. I'm wide awake, yeah, I was dreaming for so long. I wish I knew then what I know now. Wouldn't dive in, wouldn't bow down. Estamos ahora en Vigo, mejor dicho en Nigrán, en las instalaciones deportivas de la Sociedad Ureca en Valmiñor, donde juega el Valmiñor este derbi local contra el Coruxo en categoría infantil primera. Como es habitual y como todos conocéis y conocemos, el Valmiñor de blanco, el Coruxo con su indumentaria clásica verde y blanca. Jugando aquí el Coruxo por medio de este rubio que la pone sobre el extremo izquierdo que llega. Y nada más, la primera jugada se adelanta en el marcador por medio de Víctor, que logra el 0-1 en el campo del Valmiñor, por medio del extremo izquierdo Víctor, en el campo del Valmiñor, Valmiñor 0, Coruxo 1, en la primera llegada del equipo visitante, que sigue aquí a la carga buscando y picando esa pelota, sin consecuencias para el portero del Valmiñor. De nuevo el Coruxo a la carga, sí, es una falta, es un agarrón, es una jugada merecedora de tarjeta. Se iba solo a encarar con el portero del Valmiñor. Veremos qué decide la colegiada. Vence el equipo visitante, como digo, 0-1, colocando aquí el cancerbero, el portero del Valmiñor, en esta falta. Balón parado que va a ejecutar el Coruxo. Balón al larguero, muy bien ejecutada esta falta por medio de este jugador del Coruxo, que pegó en el larguero, salió la pelota rechazada, sigue el peligro con una chilena para atrás, sin consecuencias, y poco más ha dado de sí este primer tiempo, donde pierde el equipo local, el Valmiñor, con el Coruxo 0-1. Estamos ahora ya en el segundo tiempo. El Valmiñor intentará recuperar el prestigio perdido en el marcador y en el terreno de juego en el primer tiempo, y así lo parece, dominando ahora aquí, controlando dentro del área. Le roba la cartera en última instancia este defensor del Coruxo al delantero del Valmiñor. Balón en el centro del campo, buscando al delantero, la recupera aquí esta media punta del Valmiñor. Saca el peligro como puede el Coruxo, buscando portería ahora aquí con muy buena intervención, una parada 5 estrellas del portero en este disparo lejano de un jugador del Valmiñor, con intervención, córner a favor del Valmiñor. Muy buena parada mayúscula, no de 5 estrellas, de 10 ahora del portero del Coruxo. Qué calidad, qué colocación, qué saber estar, cómo ha sacado esa mano en ese remate envenenado, con 2 ocasiones y 2 disparos muy peligrosos. Ahora aquí el Coruxo en un contragolpe por medio de su extremo izquierdo, con muy buena salida, muy rápido del portero del Valmiñor. Reitero, 2 paradas, 5 estrellas de calidad del portero del Coruxo. En jugadas anteriores, de nuevo sale ahí a los pies del delantero centro del Valmiñor, el portero del Coruxo, que nos está dejando unas intervenciones,
como portero de calidad. Me gusta este portero. Juega el Valmiñor, que está perdiendo en casa 0-1 con el Coruxo, pero está dominando ahora el juego. En la segunda parte consigue el empate. Ahora por medio de Diego, del Valmiñor, Diego consigue el empate 1-1. Mediada ya casi la segunda mitad de este partido de Infantil Primera en Vigo, entre el Valmiñor y el Coruxo. Falta ahora a favor del Valmiñor, mismo al borde del área, pega la pelota en un defensor, engaña desviando la trayectoria del balón, consigue Miguel remontar el marcador adverso, Miguel con un 2-1, estas son madres y algún abuelo también con su nieto siguiendo el partido. Madres como Patri de Carlin Teis, seguidora de Chute y Gol, muy buena gente. Este es uno de los jugadores para mí destacados del partido, este 5 del Valmiñor. Final del partido, fue el Valmiñor capaz de remontar ese 0-1 y ganar por 2-1 en este derbi titánico en Vigo de Primera División. Seguimos adelante en Chute y Gol Fútbol Base, emociones deportivas como las que vamos a tener ahora en un partido disputado en la ciudad de Las Burgas, un partido cadete Liga Gallega. Allí se desplazó el equipo del Rápido de Bouzas vigués para jugar contra el Pabellón. Vean. Estamos ahora en Orense, en la ciudad de Las Burgas. Vamos a asistir a este potente partido entre comillas, quiero decir, correspondiente a cadete Liga Gallega, entre el equipo local, el Pabellón, contra el Rápido de Bouzas. Falta a favor del Rápido de Bouzas, que saca Simón, pega el balón en un defensor, desvía la pelota, se adelanta el equipo visitante, el Rápido de Bouzas, en un balón parado, con muy mala suerte para el equipo local, el Pabellón, desviando la trayectoria, engañando a su portero, 0-1 en este gol, con suerte del equipo visitante, que controla ahora por medio de Bryce. Se hace aquí con la pelota ahora Rubén. Coge la pelota aquí un jugador que dispara sin consecuencias y sin peligro, de una forma lejana. Es ahora el Pabellón que asiste aquí muy bien con esta pelota, que se va de la defensa, la pone, es Andrés bien colocado, sin consecuencias, que ataja la pelota, saca Andrés de largo, vence el equipo visitante el Bouzas, que se planta ahora por medio de Rubén, en una volea, es el 0-2, en una vaselina, de este jugador del Bouzas, con calidad y maestría, jarro de agua fría, con el agua fría que está cayendo en el Pabellón, la ciudad de Las Burgas. 0-2, vence el Rápido, que estaba en muy mala situación en la tabla clasificatoria, campo en malas condiciones. Andrés colocando a la defensa, se planta este jugador delantero del Pabellón, solo que no ha podido en esa mano de Dios, como dicen, que ha sacado aquí amigo Andretti. Pierde el equipo local, el Pabellón en cadete Liga Gallega. Juega el Bouzas, es ahora Moncho un disparo, pega el balón en el larguero, penetra la pelota, es un gol de calidad, buscando sorprender al portero desde 20-25 metros. Esto no se lo cree ningún aficionado orensano y quizás alguno tampoco del Bouzas. Final del primer tiempo, 0-3. Comienza la segunda parte, jarro de agua fría, como fría está el tiempo aquí en Orense, buscando ahora el Pabellón, alguna que otra situación. Sigue ahora aquí el Pabellón dentro del área, es forcejeado, que puede haber penalti, así lo decide el colegiado. El árbitro, penalti que acorta las distancias.
En el pabellón 1, Rápido de Bouzas 3, a corta distancias por medio de este jugador Martín, que ejecuta el penalti del pabellón. Sigue aquí ahora el pabellón, a ver si sorprende por medio de su delantero centro. Pugna con Bryce, muy bien Bryce con valentía y decisión por el suelo. Córner a favor del pabellón.